Bueno, ya estamos con el primer invitado de la tarde, me refiero a Santiago Vázquez, es docente percusionista, compositor, músico argentino que desde hace un tiempo está instalado en nuestro país. Es un placer recibirte, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias. Placer. Bueno, ya nos vas a contar, trajo un instrumento ahí muy llamativo que ya nos va a explicar un poco de qué va, pero la idea también es conocer un poco todo lo que has hecho, tu trayectoria y este método que venís desarrollando desde hace un tiempo, esto del ritmo con señas, Sí, que ha generado como mucho furor, ¿no? O sea, porque es algo absolutamente innovador, ¿no? sí, o sea, es algo que empezó en realidad como la continuación de cosas que ya existían, como casi todo lo nuevo Sí, sí, siempre claro. se enhebra de cosas que ya hay. En mi caso yo vi a un músico estadounidense llamado Butch Morris que hacía free jazz y música bastante rara, digamos, no música para bailar sin duda, pero yo soy percusionista, baterista en mi origen. Y en algún momento lo que quería era dirigir grupos de improvisación mediante señas, que esta idea la tomé de Butch Morris, pero grupos que se enfoquen en lo rítmico, en la cosa bailable, en la cosa fuerte para el cuerpo, pero al mismo tiempo soy un músico muy formado en el sentido de que estudié músicas de muchos lugares del mundo, dirección de orquesta. Entonces, la idea era combinar todo eso en algo que sea muy disfrutable para el cuerpo, bailar, generar comunidad, generar encuentro alrededor de la percusión, como sucede en cualquier tradición de percusión, ¿no? Acá en el candombe, en la murga, pero en Buenos Aires, donde no hay una tradición fuerte de percusión, y al mismo tiempo meter dentro de la improvisación cualquier tipo de lenguaje. Y bueno, ahí armé este lenguaje, que es el ritmo con señas, en el 2005. Conocerme un grupo que se llama La Bomba de Tiempo, Sí. que se hizo muy conocido en Buenos Aires, que toca desde el 2006, todos los lunes hasta hoy sigue tocando. Y armé otros varios grupos después. Uno es La Grande, que ya con instrumentos melódico-armónicos, otro es Pan, todos esos en Buenos Aires. Y ahora, que estoy viviendo acá hace un par de años, armé un grupo en Uruguay con tremendos músicos uruguayos que se llama Ñu, que usa este mismo lenguaje, pero bueno, con algunas particularidades. Está muy bien. Hoy repasaba un poco tu historia y bueno, la percusión está en tu vida desde que sos pequeño, ya desde cuando vivías en España, ¿no? Porque tú sos hijo de argentinos, pero que tuvieron que exiliarse en España producto de la dictadura. Exactamente. Y bueno, sí, creo que como todos los niños uno juega, ¿no? Y yo jugaba con el sonido, cantando, inventando canciones, y jugaba mucho pegándole a todo lo que hubiera en casa con Mm, palitos de comer chinos, sí, tapitas de cassette, eso ya revela un poco de mi edad, guías telefónicas, todavía peor, pero bueno, cacerolas, cajas, almohadones. Y con eso yo me armaba una especie de batería de objetos en la alfombra y cantaba arriba y me grababa con un grabadorcito. Y ese diría que fue mi principio en la música. Después estudié batería, me convertí en baterista, toqué en un montón de grupos, toqué con muchos artistas sí, que bueno, me enseñaron sí, sí, muchísimo, ¿no? repasaba mucho con el polaco, Llegué a tocar con el polaco una vez, bueno, con pero Goyeneche. es, Sí, 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 es para un mí es un honor. hito, ¿no? Claro que sí. Aparte es de Eh, una generación a la cual la gente de mi generación casi no tuvo acceso claro. de compartir. Yo tocaba con Néstor Marconi, un bandoneonista muy virtuoso, y bueno, con él acompañábamos a todos los cantantes de tango que Mm. pasaban que estaban ahí, en Buenos Aires, y alguna vez fue un show Una acompañando al maravilla, polaco claro. Goyeneche, sí. Y con Lerner también. Con Lerner Sí, toqué unos 3 años más o sí. menos, con Luis Salinas también varios años, Mm, con el Mono Fontana, un dúo y un sí, trío, un músico que yo admiro muchísimo, con Pedro Aznar, con claro, Dino Saluzzi, con diversos músicos que para mí son maestros, sin duda. con los que fui aprendiendo de música y de arte. Pero bueno, después la verdad es que mis propias ideas musicales me fueron pidiendo mi tiempo, me fueron Exacto. pidiendo que me encargue de llevarlas a la práctica. Lo primero que hice fue un grupo que se llamó Puente Celeste, que comenzó siendo un grupo de mi música Mm, compuesta, pero al cabo de un tiempo fue cambiando de miembros hasta que se llegó a una química muy linda y se convirtió en un grupo eh, bastante de culto en Argentina. Sé que acá también hay gente que lo conoce y eso. Un grupo de música delicada, diría, como claro. de orfebrería, ¿no? Para escuchar sentado, con los ojos cerrados, algo de canciones, algo de música instrumental, pero un grupo de músicos muy virtuosos con los cuales el juego musical era muy rico, muy, muy disfrutable, no basado en la improvisación, sino en la composición de Sí. cada uno de los miembros del grupo. Después, bueno, me sucedió esto que armé este lenguaje de señas, Sí. el ritmo con señas, armé La Bomba de Tiempo
que empezó a tocar todos los lunes en el Conex, en un lugar muy grande en Buenos Aires. Y bueno, se convirtió en una especie de boom, de éxito así arrollador, porque desde ese momento hasta hoy toca para unas 2000 personas cada lunes. Y además es un método que me pareció súper interesante porque también es aplicable hasta en las escuelas, ¿no? Y has hablado en varias oportunidades del tema de la educación musical en los centros educativos. No sé si sabés, pero acá en Uruguay estamos atravesando una reforma educativa y está buenísimo eso de, bueno, de pensar en la ejecución, ¿no? Porque no siempre ocurre, a veces queda en la teoría la clase. Claro. El método es muy intuitivo, son señas así, si uno lo mira así, son señas hechas con las manos, con las cuales el director le va diciendo a los músicos qué es lo que espera de ellos, como consignas. Sí. Pero la consigna es abierta, entonces después el músico improvisa en base a eso. Por ejemplo, yo le podría decir, te puedo decir a vos que hagas una base. Y te puedo decir que esté en compás de 4 tiempos binarios. Bien. Te marco y vos empezás con lo que a vos se te ocurre. Claro. Entonces yo no sé qué es lo que vas a tocar. Con los pies. Con un instrumento, con la voz, se puede hacer con cualquier instrumento. Y yo no sé lo que vos vas a tocar, ni los demás músicos tampoco. Entonces después le puedo decir a otro de los músicos que haga otra base. Después a otro músico que haga un solo arriba de eso. Después les digo a toda una sección que haga un unísono con lo que vos hacés. Después le digo a todos los músicos que toquen una figura rítmica. Le digo a todos que hagan ta, ta. Les digo que pasen a una tonalidad de re menor. Entonces todo lo que yo puedo decir lo puedo también expresar con señas en tiempo real. Es bien interesante. De manera que la improvisación va generando una composición grupal muy estructurada al mismo tiempo, no es como una zapada, ¿no? No es como esas cosas que los músicos hacen y que la gente se aburre al cabo de un rato. Porque tiene estructura, tiene algo orgánico, pero también se adapta al momento. Entonces la gente por ahí está bailando y yo como director noto que la gente está necesitando como una bajada y yo lo puedo hacer en el momento con señas y todos los músicos estamos sintiendo y aportando en partes iguales. Y es bien interesante porque también de alguna forma también se podría, cuando uno aprende este método, extrapolarlo hasta la vida misma, ¿no? Porque cuando hablamos de improvisación, a veces cuando hablamos de una partitura, bueno, cada uno hace lo que le toque y ya está. Pero cuando hablamos de improvisación es fundamental escuchar al que está al lado y, bueno, a intercambiar. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Es un diálogo, siempre estamos improvisando las personas. Solo que en ciertos ámbitos está mal visto improvisar, ¿no? Parece que fuera una mala práctica. Y en realidad es la base de la vida, el poder adaptarse a las situaciones cambiantes de tu entorno con todo tu bagaje de conocimientos, de entrenamiento, de capacidades, ¿no? Entonces, claro, improvisar bien requiere mucho entrenamiento, eso sí, pero no es algo nuevo. Desde el barroco, digamos, en toda la música clásica que uno escucha, los compositores eran también improvisadores. Claro. Solo que después lo anotaban y lo podían pulir. ¿Por qué decidiste venir a Uruguay? Porque además es un cambio de vida radical, sé que tenés una huerta, un campo, que trabajás la tierra. Sí, fue un cambio de vida radical. Mira, dentro de lo que es mi estudio de ritmo y de música, yo edité un libro que es el manual de este sistema, el manual de ritmo y percusión con señas, y estoy trabajando en investigaciones rítmicas para editar después unos libros con el resultado de esto. Son cosas muy técnicas para músicos, pero básicamente se refieren al entender el ritmo y la música como el balance de elementos de una especie de ecosistema. Bien. Y en algún momento, por un lado, por cuestiones casi diría de conciencia social y mundial, ¿no? Ambiental, de que tenemos que aprender a vivir en un balance con nuestro planeta porque se nos va a terminar la fuente de nuestra subsistencia, ¿no? La comida, el agua, el aire, son cosas que tenemos que aprender a cuidar. Y entonces, por un lado, creo que todos tenemos que ir aprendiendo o entrando en contacto con esas ciencias de nuevas formas de vivir, de nuevos hábitos, de nuevas conciencias. Por otro lado, me gusta, me hace bien estar con la tierra, estar con las plantas, y me fue interesando la vinculación entre el estudio del ritmo y de la composición y del balance de los elementos con el balance de los elementos en un ecosistema del cual somos parte. Entonces, en algún momento empecé a intuir que necesitaba volcarme de lleno a investigar y estudiar sustentabilidad, permacultura, etcétera, regeneración, ¿no? En agricultura regenerativa, y empecé a hacerlo primero en el techo de mi casa en Buenos Aires, y en algún momento dije, bueno, necesito ir a fondo, necesito ir a vivir un entorno natural en el cual poder experimentar por mí mismo esto y ver si funciona, ¿no? Ver si realmente es una solución a muchos de los problemas que tenemos como especie en este momento. ¿Y qué vas descubriendo por el momento? Y vincularlo con lo que yo estudio de música, que creo que hay mucho vínculo.
Por ahora te diría que estoy en una etapa de recién empezar a poner el primer pasito en ese campo. Tengo un campo ahora cerca de Pan de Azúcar en el cual estoy armando sí, una huerta y donde estoy pensando vivir dentro de poco en cuanto construya una casa. Claro. Y vine a Uruguay porque surgió un proyecto vinculado a esto de una asociación uruguaya llamada TACMA, que se dedican a la construcción y a la bioconstrucción y a la sustentabilidad. Me enamoró el proyecto, ellos iban a armar este proyecto en este campo acá y dije, bueno, me parece que es la oportunidad y nos mudamos con nuestra familia acá para explorar esto por un lado. También me atrae Uruguay desde siempre musicalmente y está muy cerca en un lugar cultural y geográfico de Sí. Argentina. También es distinto y me atraía también esa Sí, diferencia. tenemos como esa similitud y a su vez diferencia, ¿no? Sí, Porque hay como una cosa que nos hermana mucho, pero también cada uno su característica. exacto. Y la verdad es que, bueno, es un poco duro, pero es la realidad también que Argentina está en un estado ya hace un tiempo que es bastante tóxico. Es un estado en donde la gente está muy Sí, tal agresiva vez más hostil, y sí. no se, me parece que no se está entendiendo la gente una a otra. Y desde mi punto de vista, yo creo que nos haría bien a los argentinos aprender un poco de una idiosincrasia que yo creo Mm, que en Uruguay es muy natural, que es de escucharse más bien. mutuamente, principalmente eso, yo creo. Y también, entonces me atrajo el poder exponer a mis hijos a un periodo de su crecimiento en la adolescencia en el cual puedan, bueno, contemplar otra realidad que es muy cercana, pero al Claro. mismo tiempo distinta, Sí, y en contacto con la naturaleza, eso me parece que también por que es supuesto. muy Sí, valedero, ¿no? Tenés un instrumento que es como medio extraño. Sabes que estuve con Nico Arnicho hace pocos sí, días, no sé si lo conoces, sí, 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 percusionista muy querido. uruguayo, y bueno, y hablábamos también de eso, ¿no? De su recorrida por el mundo entero, descubriendo allí otras formas de hacer música. Él estuvo con unas etnias africanas y a partir de ahí también encontró como una nueva sonoridad. ¿Cómo ha sido tu búsqueda en ese aspecto? Bueno, tuve suerte también, un poco como con lo que contás de Nico, yo tuve la suerte de viajar mucho. Primero viajé por, bueno, el exilio de mis padres, ¿Mm? pero después también como músico pude viajar mucho en giras, en viajes de estudio también que pude hacer. Y siempre me interesó desde chico, así como empecé tocando cachivaches en el living de mi casa, y cantando, improvisando y componiendo así, al improvisar, em, me di cuenta de que parte de lo que yo cantaba se asimilaba a veces más a música árabe o a música africana Mm. que a lo que se escuchaba a mi alrededor. Entonces empecé a explorar esas músicas. En esa época no había internet, entonces me hice de una colección de discos de la UNESCO, un atlas Mm, musical de la UNESCO, una colección de vinilos maravillosa. Y en un lugar di con esa colección y me empecé a grabar todos esos discos y a escuchar música tradicional de todas partes del mundo. Y bueno, fue una fascinación que me agarró. Y después, y durante los diferentes viajes, fui profundizando en algunas tradiciones en particular, en algunos instrumentos. Uno de ellos es la embira, es este mm. instrumento de Zimbabue, Bien, que es de Eva. los instrumentos sagrados de los Shona, la etnia Shona de Zimbabue, que curiosamente descubrí por... Es como una calabaza, ¿no? O Bueno, la sea, calabaza es... Le voy a sacar... así El lo podemos instrumento es mostrar este. también. Este Ah, es el bien, instrumento. perfecto. Y la calabaza le hace de caja de resonancia. Bien, buenísimo. El instrumento suena así, que suena bajito, muy dulce, pero un sonido así tenue. Lo pones en la caja de resonancia y, Y cambia cambia totalmente, se totalmente. Ahora lo potencia. vamos a escuchar. Y este instrumento lo descubrí en realidad por un libro en Estados Unidos, en la Mm, biblioteca de una amiga. Aburrido en su cumpleaños, estaba mirando sus libros y vi un libro que decía The Soul of Mbira, que no mm. tenía ni idea de lo que era. Empecé a leer el libro y me interesó lo que hablaba en relación a la composición y al rol social de la embira y ritual. Me lo copié y empecé a estudiar embira en un piano porque no tenía el instrumento. Mm. Es un instrumento que no se consigue fuera de Y no, y Zimbabue. claro. Y, y no, nunca la había escuchado Sí, o se tampoco. puede mandar a hacer, capaz, no sé, Es pero bastante difícil de hacer. sí, también. Sí, requiere martillado a mano, lleva mucho tiempo. Es un instrumento poco apto para nuestra vida apurada, Sí, ¿no? sí. Y, y finalmente, bueno, unos tíos míos viajaron mágicamente a Qué Zimbabue, increíble. que nunca me había pasado de Sí, conocer a alguien que viajara a sí, sí. Zimbabue.
les pedí que me trajeran esta Envira, exactamente esta que tengo acá, y con la Bueno. Envira y ese libro empecé a estudiar esta música, esta tradición que me atrapó completamente. Y bueno, hoy en día es una influencia que tengo en mi música. Grabé un disco de música de Envira original, pero también me di cuenta que me influyó esa tradición en cómo compongo Claro. otras músicas ¿Y también. podemos escuchar un poquito a ver Claro que cómo sí. sería? Mirá, toco una pieza que se A llama... ver. Mira, es una pieza que se llama Mundos que se tocan, que compuse acá en Uruguay, en Punta del Diablo, muchísimo tiempo atrás, y que está en este disco que se llama Envira y Pampa. Qué bueno. Muy bueno el sonido, cómo te transporta, Sí, es ¿eh? un Qué mágico, maravilla. Sí, es sí, un instrumento ritual, es un sí, instrumento que sí, se usa para, sin duda. para unos ritos, para su religión, ¿no? Sí, Son animistas y básicamente es para conectar con los espíritus de tiene, los ancestros, de todos los que estuvieron tiene antes. algo así como que te conecta, sin duda. Sí, 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 sí. Bueno, ¿estás tocando en Maldonado, en Punta del Este? Con Ñu, que es este grupo que armé acá, hace un año ahora estamos tocando todos los lunes en Pueblo Naracan, en Punta del Este. Empezamos en invierno, en mayo, que claro, nos decía toda la gente, están totalmente locos tocar en Sí. invierno en Punta del Este los lunes. Y la verdad es que la recibida fue hermosa, se armó enseguida un clima muy festivo, muy lindo de club casi. Y bueno, es música para bailar, pero es música muy sutil. Los músicos son extraordinarios, músicos de Montevideo la mayoría, pero algunos de Rocha y de la zona de Maldonado también y de Canelones. Eh, y es experimental, es improvisado, por lo tanto cambia de noche a noche, cada Qué lunes es bueno. distinto y eso hace que la gente pueda venir, pueda disfrutar de un espacio de baile muy libre, porque así como la música es impredecible, porque está todo siendo improvisado, eso te posibilita bailar como quieras, ¿no? No hay un baile que está bien y otro que está mal. Y se arma esto, un espacio de encuentro alrededor de un fenómeno que está creándose Qué lindo. permanentemente. Es muy lindo. Qué lindo. Bueno, ¿y en Montevideo van a estar? Y en Montevideo venimos ahora de hacer un ciclo todos los martes en Inmigrantes, que terminamos justo ayer. Y esto es primicia, no lo saben A ni ver. los músicos del grupo, Están pero entrando vamos por a la tele. estar arrancando un ciclo ya con la idea de tocar todos los martes en el club, ahora me olvidé el nombre Está. del club, Bueno, pero que el del que está enfrente del Sociedad zoológico. Urbana Villa Ahí Dolores. está, Club Sociedad Urbana Urbana de Villa Villa Dolores. Dolores. Vamos a empezar los martes en mayo y a partir de mayo la idea es
estar tocando ahí para la gente de Montevideo. Muchos de los músicos son de Montevideo. Qué bueno. Los quiero mencionar porque seguramente hay gente que Sí. los conoce y me gusta que se puedan imaginar, ya que el grupo todavía no tiene un disco, que puedan imaginar lo que suena. Es un grupo que está formado por contrabajo, en contrabajo de Germán Lamonega, de por allá, de acá de Montevideo en batería Tato Bolognini. Justo me mencionaba la Orquesta de las Mil Melodías, bueno, este es uno de los bateristas, de los percusionistas. Sí. Está Nacho Delgado, percusionista de Montevideo también tremendo. Guillermo del Castillo en mandolina. Edgardo Trigo, que es un vibrafonista de Rocha. Alex D, que es un beatboxer de acá de Montevideo, bueno. un chico de 21 años, muy virtuoso, maravilloso. Creo que estuvo ahí en el Uruguay Got Talent. Sí, se puede hizo ser. conocido Sí, ahí sí. en ese concurso. Beatbox es percusión Sí, vocal, ¿no? vocal. Y Silvina Gómez, tecladista y cantante maravillosa que vive en Canelones. Y yo en dirección y bueno, Qué bueno. cosas de percusión. Qué demás. Bueno, Santiago, quedan todos invitados. ¿Hay alguna página para que los puedan seguir? Sí, claro, New Grupo. New Sí. se escribe con ñes, como Sí. el animal africano. Perfecto. Pero creo que en la página es Newgon, porque el No permitía, Instagram no ¿está? entiende la ñ todavía. Pero si ponen New lo van a encontrar Claro. en Instagram, New Grupo. Mi página personal es Santiago Vázquez Music, en Instagram también. Y bueno, lo que vos comentabas de que el lenguaje también sirve para gente amateur, para que la gente pueda hacer música desde el principio, y en educación se usa mucho. Ahora hay gente usándolo en más de 35 países. Qué bueno. Y doy talleres, así que también a veces yo, a veces alumnos míos dan talleres de este sistema. Así que ahí en mi página pueden averiguar también. Bien interesante para los docentes. Sí. Gracias por acompañarnos. Un Muchas gusto gracias a vos. recibirte. Gracias por tocar en vivo. Lo valoramos placer, un montón. un placer. Muchas Gracias. gracias.